Un cordial saludo, queridos estudiantes que trabajamos alrededor de este elemento tan importante como la historia política de Colombia. Bueno, como uno de los grandes conceptos, ¿no?, que se trabajan en ese son de la colonialidad, también debemos hacer una distinción muy importante con esos fenómenos que hablan sobre la modernidad. La modernidad, el hombre moderno, la transformación de la ciencia, la misma construcción precisamente de esa lucha, ¿no?, del hombre por alcanzar diferentes procesos, ¿no?, que surgieron alrededor de todo el siglo ya XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta gran parte de lo que se considerará como la primera mitad del siglo XX y que hoy actualmente nos tienen un proceso de crisis, ¿no? Traemos eso a colación y que más adelante haremos algunas formulaciones sobre esta obra, Leer y Resistir, de Mario Mendoza, que nos estuvo visitando en la ciudad de Pasto y que fue agradable poder encontrar también esa dinamización que tiene la modernidad, esa dinamización del periodo de incertidumbre que vivimos actualmente para poder también estructurar otras formas de pensamiento. Pero volviendo al caso de este ejercicio, podríamos entender que la modernidad surge a partir de ese siglo XV, surge a partir de esa evocación que sucede en Europa, de ese momento de crisis también, que era muy profundo, ¿no?, y que posteriormente llevaría a la nueva relación con ese nuevo mundo cuando Cristóbal Colón descubre América y da unas nuevas luces para poder pensar y poder establecer otros puentes para el reconocimiento de esa misma crisis. Por eso en el trabajo del hombre moderno también se va a ver vitalizado o revitalizado el Renacimiento como una oportunidad para volver a las ideas del hombre, volver a ese también ejercicio que ya habían dejado los griegos en el valor de la ciencia, en el valor del conocimiento, ¿no? También existirán diferentes cambios y procesos a nivel de la política. Los procesos individuales no son tan bien llevados, sino que más bien es la activación de las masas y que en todo el proceso del trabajo, de esa evocación misma de la crisis, también llevaría a pensar diferentes manifestaciones de la vida del hombre, ¿no? Por eso miremos cómo el humanismo, ¿no?, el uso de la razón, del método, sería parte de este ejercicio que se genera en Occidente y que va a dar luces, ¿no?, para poder establecer también un ejercicio dinámico con la ciencia y con su misma forma de pensamiento. Pero esta época moderna va a tener unas características. En primera instancia, vamos a entender que la modernidad surge como un fenómeno social e intelectual en Europa y que coincide con ese momento coyuntural de la Edad Moderna, ¿no?, y que se extendería alrededor de todo el mundo por la integración de los nuevos continentes. En los términos intelectuales, la modernidad supuso el abandono de la ortodoxia religiosa, también en esa forma de comprender el universo y de entender que la razón era otra de las alternativas también para poder dar explicaciones a los fenómenos, aparece la lógica y el método científico. También se va a hacer un énfasis muy importante sobre el individuo como un agente crítico, racional, pero también llevado hacia la ciencia, creando una nueva relación con el arte, ¿no?, y abandonando simplemente la idea de un teocentrismo y dándole luces para que haya una nueva relación entre el antropocentrismo, la manifestación humana y también las distintas reformas, ¿no? Aparecerá Martín Lutero también en este ejercicio, haciendo hincapié, ¿no?, en otra forma de entender la religión y la vida en ese trabajo interdisciplinario de los dogmas. En los términos políticos, la modernidad va a configurar también la idea de Estado y nación, por eso aparecen las primeras formas de gobierno a través de la implementación de ciertas reglamentaciones, de ciertas organizaciones que debería tener el Estado
y se logra pues la construcción de otros poderes, ¿no? Como el liberalismo y también la expansión a través del viaje en los océanos, ¿no? Miren también que hay una nueva relación de comercio, una nueva forma de también de adquirir el oro, ¿no? De lo que sucede en América y también de la conquista, ¿no? Que van formulando también otros procesos, ¿no? Y también miren que esos fundamentos de la modernidad también se pusieron en una discusión amplia a mediados del siglo XX y ahí pues se originaría ya la época posmoderna, ¿no? Aunque en algunos casos todavía se sigue mencionando que somos modernos. Esta estructuración también nos llevará a pensar que todas las innovaciones que se comenzaron a hacer en la época moderna llevarían, ¿no? Que los seres humanos deberíamos tener unas rupturas frente a esos conocimientos tradicionales. Comienza a existir una nueva exploración del arte, ¿no? También de los medios de transporte, comienza a aparecer la ciencia, ¿no? La valoración de la medicina, de los cambios del ser humano y que toda esa referencia va a llevar a que podamos plantear fenómenos científicos muy importantes, ¿no? A través de la observación, del estudio de la lógica, de la interpretación y de todas las estructuras que posteriormente darían origen al enciclopedismo, el uso de la razón pura también, la misma idea de educación, ¿no? También en esta época y la transformación del pensamiento que posteriormente va a originar una nueva forma de entender el poder. Miren que la modernidad, como decíamos, en esos principios ayuda a formular un nuevo liberalismo, una nueva forma de entender el pensamiento y de la repercusión que eso tenía a nivel social. Y por eso aparece en el poder ejecutivo, donde se diseñan las políticas y la aplicación de las mismas leyes, el poder legislativo que aplica sobre el poder ejecutivo y el poder judicial, quien es el que aplica las normas y genera las leyes jurídicas. ¿No? Posteriormente a esto, miramos que esa expansión colonial, cuando ya hubo el descubrimiento y cuando posteriormente ya se comienzan a realizar los viajes al territorio americano, en ese periodo de la conquista se trata de hacer un acercamiento, ¿no? A ese manejo del dogma de la religión. Miren, mientras en Europa estos procesos estaban entrando en crisis, se estaban generando otras nuevas formas de llegar hacia la construcción de nuevas naciones, ¿no? A través de esos viajes. Sin embargo, pues eso dio origen también a que haya una expansión comercial y muchos de esos productos generarán intercambios y generarían nuevos también sistemas de explotación de recursos, de manos de obra y que daría también origen a que hayan unas nuevas formas de transportes, unas nuevas formas también de desarrollo económico, pero que igual de todas formas seguirían planteando desigualdades en el territorio. El cambio también que se da en Europa y que también se da en el mundo es que los sistemas rurales pasan a una sociedad industrial más avanzada, ¿no? Y comienza a existir en gran promoción, en gran auge el desarrollo del urbanismo. Eso va a dar origen a que también dentro de esta época moderna se puede dar un acercamiento a ese hecho coyuntural como la revolución industrial, donde ya se genera una fuente de trabajo, una fuente también de ingresos y también una fuente de cómo mediante esos ingresos pues tengo que yo laborar durante unas horas determinadas. Se aumenta la producción, hay la invención de fábricas, que inclusive algunas funcionan hasta nuestros días, como los conceptos muy demarcados de lo que sucede con el parque automotor, ¿no? Con la parte automotriz, que revolucionaría también el sistema de vida del hombre en cuanto a los transportes, luego la ideación de los aviones, inclusive ya la formulación de ideas para lo que posteriormente serían los primeros viajes al espacio. Entonces esa construcción de bienes, de energía, también hicieron que las grandes ciudades industriales demarcaran profundamente
una deshumanización, una desigualdad social, que todavía la podemos ver marcada hasta nuestros tiempos, ¿no? Y que precisa, y con valor y con razón, tenemos que seguirla estudiando, tenemos que seguirla replanteando, formulando nuevas alternativas. Bueno, y en ese caso, y frente a todo esto que les he planteado como un esbozo, ¿no?, de esa idea de lo que es la modernidad, también dentro de esos lineamientos podemos ver que el hombre ha ido generando unas modificaciones naturales, ¿no?, en el clima, en la desigualdad social, en que hubo épocas de hambruna, en ese transcurrir también era cada vez más demarcado esa idea de la revolución. Sin embargo, miren, cuando yo les hablaba de Mario Mendoza, hay muchos apartes en esta obra que son fundamentales y que ojalá los podamos leer, ¿no? Como dejándoles esa inquietud de que puedan acercarse a este libro. ¿En cuanto a qué? Para Mario Mendoza, la idea de la modernidad es una etapa que ya la atravesamos y que se culminó con la Segunda Guerra Mundial y también con ese fenómeno tan deshumanizante que ocurrió con el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, y que inicia precisamente con esta evocación que hacemos sobre la época moderna a través del descubrimiento de América. Existirá por eso en todo ese espacio muchísimos pensadores, ¿no?, muchísimas personas que asumieron que la ciencia iba a transformar la vida humana, ¿no? Y eso lo marca muy bien Mendoza cuando afirma de que cuando se crean las innovaciones de la ciencia, en ese renacer aparece Leonardo da Vinci, aparece en toda la gran riqueza de las expresiones que tenemos sobre la pintura, sobre la literatura, sobre todos esos acontecimientos. Él dice que tal vez ese momento coyuntural donde se lanzan unas bombas en un lugar donde había solo población civil, donde la bomba causó y quemó a las personas, ese momento pudo haber ocasionado de que quienes iniciaron la época moderna en la transformación de la ciencia, si estuvieran vivos, dirían qué fue lo que nosotros realizamos, ¿no?, a través de la ciencia, qué fue lo que heredamos hacia las nuevas generaciones. Miren que eso se quedó muy encarnado en esa conferencia, porque sí, también nos lleva a replantear que conocer la época moderna, que conocer todas esas transformaciones necesariamente necesitan nuevos abordajes, ¿no?, nuevas formas de problematizar, y que los diferentes escritores, los diferentes pintores a través de la historia crearon nuevas oportunidades de cambio. Si logramos hacer ese estudio concienzudo a través de las épocas y mediante todo ese conocimiento, podríamos llegar también a nuevos significados, a nuevas transformaciones. Por eso miren que la época moderna marcará un hito coyuntural y que ahora lo estamos estudiando nuevamente. El ser humano como el sujeto de la razón, de la ciencia, de la innovación, pero también el ser que debe aprender a ser consciente de las transformaciones, de los daños, de las problemáticas que hubo a nivel general. Y que si hoy se estudian, pues podrán darnos también luces para afrontar esta época de crisis, que finalmente Mario Mendoza la traduce en que no sabemos en qué momento estamos, cuál es la época que abordamos, pero que debemos ponernos a repensarnos, y una de las alternativas es la misma que brindamos al conocer nuestra historia, a repensarla y a construirla continuamente.